Buenas noches, licenciado, compañeros, muy buenas noches. En esta ocasión nosotros vamos a desarrollar el tema de la formulación de un estudio de preinversión. Somos el grupo número 5 y comenzamos. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. Para comenzar, el estudio de preinversión lo realiza la CG Plan. ¿Y qué es la CG Plan? Es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Es el órgano de planificación del Estado y de apoyo a las atribuciones de la Presidencia de la República. Entre sus objetivos está diseñar, coordinar, monitorear y evaluar el Sistema Nacional de Proyectos de Inversión Pública y el Sistema Nacional de Financiamiento de la Preinversión. Elaborar conjuntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas los procedimientos más adecuados para lograr la coordinación y la armonización de los planes y proyectos anuales y multianuales del sector público con los correspondientes presupuestos anuales y multianuales. Preparar conjuntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas, de acuerdo con la política general de gobierno y en consulta con los demás ministerios del Estado, el anteproyecto de presupuesto de inversión anual y multianual. Siguiente. Muy bien. Para iniciar la formulación de un estudio de preinversión, es importante comenzar con el diagnóstico. Y pues el diagnóstico no es más que el proceso de recopilación, sistematización, análisis, medición e interpretación de las características de una situación actual, sea positiva o negativa. Esto permite identificar un problema, una necesidad o una oportunidad de invertir. Se debe tomar en cuenta que con el diagnóstico se pueden identificar diferentes opciones de solución. El objetivo del diagnóstico es determinar la existencia de un problema, necesidad o potencialidad que requiere ser atendida en beneficio de la población afectada dentro del área de influencia. Siguiente, por favor. Muy bien. Para realizar el diagnóstico hay que tomar en cuenta tres elementos importantes. El primero son los antecedentes. Para la descripción y análisis de los antecedentes es necesario evidenciar el proceso histórico en que ha evolucionado la situación actual identificada. Deben destacarse los trámites y estudios previos que originaron su identificación, la experiencia obtenida en otros proyectos o estudios similares que se le hayan aplicado al problema. También se debe considerar que el diagnóstico tiene un carácter integral. Hay que conocer a los grupos involucrados en el proyecto, el área afectada, las condiciones en las que se provee el servicio. Otro de los elementos es la identificación y caracterización del área de influencia. ¿Esto qué quiere decir? Que es el espacio geográfico, se refiere al ámbito dentro del cual se focaliza el problema, la necesidad o potencialidad. Esta identificación debe considerar tres aspectos importantes. La caracterización geográfica, que esta nos habla de la ubicación, las características del lugar donde se desarrolla el problema. También habla del estudio de la tierra, habla también del acceso al lugar geográfico y su ubicación dentro del mapa. Tenemos la caracterización socioeconómica, que esta habla de las condiciones de vida, el nivel socioeconómico, los estatus, las preferencias, costumbres de las personas. Y la caracterización de los servicios existentes, que nos habla de los servicios básicos como energía, agua potable, telefonía, educación, escuelas, centros de salud, programas de nutrición, todo lo que pueda proveerle el Estado. Siguiente, por favor. Y el tercer elemento es la identificación de la problemática o potencialidad. En este punto es importante analizar a los involucrados. Se debe identificar y describir a los actores o grupos de interés que puedan influenciar en la toma de decisiones sobre la situación negativa o potencialidad identificada. Con este análisis de actores involucrados podemos identificar a los encargados de las decisiones y ejecución, a los financistas y otros grupos de colaboradores. Esto se puede desarrollar a través de la tabla 5 que podemos observar en pantalla, el cual es una rúbrica de análisis de actores involucrados, en donde nosotros anotamos los grupos involucrados. Estos pueden ser familias, comités, grupos de trabajo, COCODES, el reconocimiento del interés que ellos perciben. Ahí podemos ver si están a favor del proyecto de una forma neutral, están en contra. También desarrollamos las estrategias del proyecto y los acuerdos y compromisos que se desarrollen con los involucrados. Es importante realizar todo esto a través de un taller participativo en donde debe llevarse a cabo con los actores involucrados que se identificaron, esto con el fin de obtener información de cada uno de ellos sobre la manera en la cual les afecta el problema. Siguiente.
Para analizar el problema es importante utilizar la técnica del árbol de problemas y objetivos también para el análisis con detalle de la problemática en el territorio que permita con datos específicos definir los indicadores. Podemos observar en pantalla la técnica del árbol de problemas en el cual tenemos la raíz, que son las causas del problema. En el tronco tenemos el problema como tal. Y por último, en la parte de la copa y las hojas tenemos los efectos que causa este problema. Es importante establecer la línea de base. ¿Qué quiere decir esto? Que el problema principal se debe definir de manera cualitativa y cuantitativa, tomando datos de qué y de cuánto se debe, de qué afecta y cuánto afecta, hablando numéricamente directo. Te podemos tomar ahí datos porcentuales o datos numéricos. Ok, también tenemos que analizar los objetivos. En el diagrama número 6 observamos que del árbol de problemas al árbol de objetivos existen las causas, efectos, a medios y fines. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos las causas del problema, se van a canalizar en medios para resolver el problema. Tenemos el problema central, el cual se canaliza en nuestro objetivo principal a resolver. Y por último tenemos los efectos, el cual se canaliza en los fines del objetivo de la resolución de este problema o de este proyecto. Es importante que dentro de estos medios, de estos fines, también tengamos la identificación de alternativas. No es recomendable quedarse con una sola posible solución al problema. Lo vemos en la tabla número 7, la identificación de alternativas de la solución. Tenemos el problema principal, el cual es el objetivo principal, y la causa de los medios, la causa directa de cada una de las alternativas. Podemos pasar a la siguiente. Muy bien, y por último, acá tenemos el análisis de estas soluciones. Nosotros en cada causa, en cada alternativa, debemos de tener también opciones para resolver, ya que podemos tener opciones en las que no son viables o por aspectos ajenos al proyecto no se pueden desarrollar. En este punto tenemos las necesidades de la comunidad, los recursos disponibles, las prioridades políticas y la viabilidad del proyecto, también el cumplimiento en temas de medio ambiente. Siguiente, por favor. Y por último tenemos aquí una síntesis de la identificación de la alternativa y las opciones, en donde en esta tabla podemos observar todo lo que ya mencionamos, el diagnóstico, antecedentes, la identificación, el análisis del problema, también tenemos la caracterización geográfica, económica, de servicios, el análisis de los involucrados, para finalizar con la población objetivo. Podemos pasar a la siguiente. ¿Qué se obtiene con el diagnóstico? Pues se establecen las existencias de una problemática, la formulación de una propuesta del proyecto, la identificación de los beneficiarios, tanto directos como indirectos, y las soluciones propuestas, las alternativas de las opciones, se logra alcanzar el objetivo y la meta. Es importante realizar todo esto a través de una justificación, el cual puede ser justificación, situación sin proyecto optimizada o situación con proyecto. Para la identificación del proyecto es importante colocarle un nombre. Para la colocación del nombre es importante realizarlo a través del gráfico 2, en donde tenemos un proceso como tal, en donde el primer paso precisamente se llama proceso. Tenemos el segundo paso, que es objeto y localización. El proceso es qué vamos a realizar, el objeto a qué se le va a aplicar y la localización dónde. Tenemos un pequeño ejemplo del nombre del proyecto. Puede ser ampliación de carreteras, Ruta Nacional de Cuatro Caminos a Totonicapán. Pasamos a la siguiente. Muy bien. También debemos de describir el proyecto. Recordemos que un proyecto debe tener objetivos, el cual debe constar de objetivos generales y específicos, y también de un producto. Este producto debe constituir el conjunto de bienes y servicios que produce el proyecto al finalizar. Tenemos la tabla que está en pantalla, que es prácticamente la síntesis de la identificación del proyecto. Tenemos el nombre del proyecto, la descripción, los objetivos. Dentro de los objetivos tenemos objetivo general específico, las metas y la vinculación con el Sistema Nacional de Planificación. Siguiente. Muy bien, después de la identificación del proyecto del problema tenemos el estudio de mercado. El estudio de mercado consiste en el análisis de las características del grupo objetivo o beneficiario del proyecto y la estimación de la demanda y la caracterización de la oferta existente dentro del área de influencia. Dentro de la definición del bien o servicio también debemos de analizar la estimación de la población objetivo. Para determinar la demanda de la población se clasifica de la siguiente manera. Tenemos la población de referencia, la población afectada, la no afectada, la de objetivo y la población no atendida. Siguiente.
En el diagrama número 10 podemos observar lo descrito anteriormente, en donde la población de referencia es prácticamente toda la población, el 100%. De esta población, a nosotros nos interesa la población afectada, que viene a ser un promedio del 70%, pero dentro de este 70% hay dos posibilidades. Está la población no atendida y la población objetivo. La población objetivo es la que nosotros vamos a acaparar con este proyecto, y la población no atendida es la que no vamos a poder satisfacer por diversas razones. Y por último tenemos la población no afectada, la cual pues no tiene ninguna injerencia en el proyecto. Es importante analizar la demanda a través de hechos históricos, actuales y futuros. Con esto nosotros podemos analizar factores determinantes del comportamiento y así poder hacer métodos de proyección de una demanda futura. Los datos históricos deben ser por lo menos de 5 años anteriores, los cuales debemos de comparar con la demanda actual, y de esa manera, tomando en cuenta esos factores, hacer la demanda futura. Tenemos el análisis de la oferta, que se trabaja de la misma forma que el análisis de la demanda, el cual debemos de tomar oferta histórica, la oferta actual, la oferta futura, analizar esos factores determinantes del comportamiento para poder hacer un método de proyección de oferta en donde tomemos en cuenta la capacidad realmente del proyecto para satisfacer la demanda de la población. Es importante encontrar el balance de la oferta y demanda. En otro nombre también se le llama equilibrio del mercado, que es en donde la oferta y la demanda se cruzan, en donde alcanzan prácticamente a atender la demanda con los recursos que se tienen. Es importante considerar los precios o tarifas, los cuales no se van a cobrar dentro del proyecto público, pero es importante tomarlo en cuenta para tener todos los datos relevantes. Luego de eso se comercializa el bien o producto, se le brinda al público objetivo a quienes les va a servir, pero también se debe hacer una promoción y divulgación. De esta manera se da a conocer el servicio que se está poniendo a la población. La siguiente, por favor. Y ya para finalizar tenemos esta síntesis del diagrama 13, que es la descripción del proceso de estudio. Tenemos el inicio, determinar el producto o servicio, analizar la estimación de la población objetivo, analizamos la oferta y la demanda, el cual nos lleva al balance entre demanda y oferta, el cual es el equilibrio del mercado, hablando en términos económicos. Y luego de esto debemos de realizar la promoción y divulgación, y con eso concluimos el estudio. Le doy paso a mi compañera que va a desarrollar el estudio técnico. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, continuando con la exposición, el siguiente tema es el estudio técnico. Bueno, el estudio técnico quiere decir que es el análisis que permite poner y definir las diferentes opciones tecnológicas para producir los bienes o servicios. Esto quiere decir que se requiere a través de la determinación del tamaño más conveniente de la localidad más como final y más apropiada según la elección y el diseño del modelo que el ingeniero o productivo idóneo pues, adquiera. Siguiente, por favor. Bueno, el estudio técnico cuenta con objetivos muy importantes. El primero tenemos analizar y determinar el tamaño y la localización óptima de equipos, instalaciones, costos de producción de bienes o de presentación de los servicios. Como segundo objetivo tiene el diseñar el proceso de producción o de la presentación del servicio. Esto quiere decir que optimice el uso de los recursos. Como tercer objetivo es determinar los en ejecución, es decir, la operación y el mantenimiento. Como último objetivo, demostrar la factibilidad y viabilidad técnica de función en tamaño, de la localización y la tecnología propuesta. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos dentro del estudio lo que es el análisis de la localización. Esto quiere decir que se refiere, valga la redundancia, al análisis de la ubicación del proyecto final. Es decir, que esto tiene que ser preciso para elegir entre muchas opciones que el ingeniero tiene, ya que esto es un factor que tiene notables repercusiones, máximo o principalmente sobre los costos de operación. Esto quiere decir que dependiendo de las particularidades de cada proyecto, la localización debe ser como objeto de análisis,
¿Para qué? Para que se consideren algunos factores. ¿Cuáles son? Como factor número 1 tenemos el social o los sociales. Estas son condiciones sociales y culturales. Esto quiere decir que no son variables demográficamente, sino que también son con aspectos como la apertura de nuevos proyectos en desarrollo. Esto no genera antagonismo. ¿Por qué? Para poder evitar que no afecte a las tradiciones y costumbres. Como segundo factor, los físicos. Esto quiere decir que considera el tamaño del terreno que se necesita para la construcción del proyecto. Como factor número 3, los legales. Esto quiere decir que analiza la ubicación del proyecto, es decir, la relación con el conjunto de las regularidades existentes en la materia que según use para el suelo. Esto quiere decir las áreas protegidas, las zonas de patrimonio, límites de vías, etc. Como siguiente factor, la disponibilidad de servicios básicos. Esto quiere decir que tiene que analizarse la disponibilidad y la confiabilidad de los sistemas de apoyo que incluyen los servicios públicos. Como último factor, la disponibilidad de mano de obra y materiales. Esto quiere decir que el proyecto debe localizarse en las mismas cercanías de los insumos de las materias primas que ayudan en la ejecución del mismo proyecto. Es decir, la administración, operación y mantenimiento de las demás áreas. La siguiente, por favor. Bueno, ¿podemos regresar, por favor? Gracias. Bueno, dentro del análisis encontramos subtemas, es decir, encontramos uno de los más importantes que es el análisis de la macrolocalización. Esto quiere decir que permite la preelección de una o varias áreas, A, B, C, D, etc. Pero esto de macrolocalización es de que esto genera como mayor conveniencia dentro del área que influye según lo que definamos para diagnosticar y se determine el proyecto en construcción. También encontramos el análisis de microlocalización. Esto consiste más en la elección delimitada, precisa en el área o sitio dentro de las áreas de sectores identificados dentro de la macrolocalización. O sea, que quiere decir la ubicación exacta de predios, sitios, terrenos, lotes, entre otros. La siguiente, por favor. Ahora sí, hablamos del tamaño del proyecto. Lo que se quiere decir con tamaño de proyecto es que define la capacidad de producción de un periodo en referencia a su nivel según se utilice. Esto quiere decir que tanto las propuestas en marcha como su evolución durante un periodo de diseño del proyecto, técnicamente la capacidad es la máxima de las unidades, es decir, de los bienes y servicios. Bueno, el estudio de mercado provee muchísima información para la estimación de una demanda futura. Encontramos varios factores en las condiciones del tamaño. Encontramos dos grupos, determinantes y condicionantes. Dentro de las determinantes encontramos lo que es el mercado, la disponibilidad de insumos y servicios públicos. En condicionantes encontramos solo el financiamiento. En las determinantes dentro del mercado, esto quiere decir el conocimiento del mercado para que se pueda analizar la capacidad de la atención o cobertura que se le genere. En la disponibilidad de insumos y servicios públicos, encontramos lo que es la producción del bien o servicio según requerido de la disponibilidad en una cierta cantidad y calidad, por supuesto. En las condicionantes encontramos el financiamiento. Es el único factor. Esto quiere decir que en cuanto a la capacidad del financiamiento que está por debajo del tamaño mínimo posible.
Esto quiere decir que el proyecto no ofrece ninguna viabilidad, ni mucho menos debe ser rechazado. Encontramos lo que es como siguiente tema, tecnología para la producción del bien o servicio. Esto quiere decir que es el conjunto sistemático de conocimientos, métodos, técnicas, instrumentos y actividades cuya aplicación permite la transformación de materias primas, tanto de insumos del bien o servicio, que según nosotros deseemos cumplir con un objetivo específicamente. Esto quiere decir que el proceso de productividad es dentro del proyecto, tanto de la transformación, pero siempre se tiene que dar un cambio en el estado inicial, tanto final. Dentro de sus características principales es el tránsito de insumos o productos. A veces se logra como deliberar, pero tanto un objetivo como la función del producto. Encontramos estos varios aspectos importantes. Lo que es dentro del análisis de la tecnología, esto quiere decir que para poder nosotros definir lo que es la tecnología dentro de un proyecto, esto debe ser como un objeto más amplio. El análisis debe ser más meticuloso. Esto quiere decir que el producto o servicio, según el diseño y la descripción, según el proceso que se quiere llevar. Esto quiere decir que se tiene que observar y ampliar la infraestructura de las obras complementarias. Encontramos lo que es un proceso de productividad, que esto quiere decir que por medio del cual proyecto o de dicho proyecto debe ser de diseños en las materias primas. Esto se genera que la transformación de la generación del bien o servicio pues, se pueda brindar de mejor calidad. Encontramos como siguiente tema lo que es la ingeniería y la arquitectura. Esto quiere decir que dentro del proyecto se constituye como el proceso productivo, lo que venimos hablando anteriormente. El diseño de esto quiere decir que la transformación de los insumos o de un bien o servicio que involucra una combinación de variables. Aquí ya se amplía un poco más. La infraestructura física, tanto física, cálculos, estudios de ingeniería, planos, especificaciones de técnicas, mano de obra, equiparamiento, insumos, materiales, herramientas y muchos instrumentos dentro de esa arquitectura. En los diseños de arquitectura y o ingeniería es necesario el cálculo de los diseños, perdón, tanto de los diseños como de las normas que se consideran para que se establezca en sí un proyecto. Aquí podemos especificar tanto el estudio de los suelos, hidráulico y cálculos estructurales para determinar las necesidades de un equipo personal. Dentro de eso encontramos el equiparamiento, mobiliario y herramientas, y entre otros. Esto quiere decir que el tipo de capacidad de diseño, tanto vida útil y estimada que se genere dentro del proyecto, el consumo de tanto de la energía o combustibles personales es necesario para su operación y espacio requerido. La siguiente, por favor. Encontramos lo que es el análisis ambiental. Esto quiere decir que, bueno, específicamente el análisis ambiental transversal. Esto quiere decir que incluye los trabajos de ingeniería civil y afines. Esto nos enfoca más dentro de la estructura según el proyecto que se lleve a cabo. Esto quiere decir, podemos proyectar, no sé si logran visualizar bien, la tabla o la gráfica que se encuentra ahí, que es específicamente los pasos que deben llevar y cómo debe estar la estructura y el análisis ambiental para no poder dañar nuestro medio ambiente. La siguiente, por favor. Bueno, encontramos la mitigación del impacto ambiental. Esto
quiere decir que el objetivo es minimizar los impactos indeseables y maximizar los beneficios. Esto tenemos varios puntos, pero muy importantes, que es evitar el impacto, minimizar el impacto al limitar el grado o la magnitud de la acción y su implementación. También rectifica y reduce el impacto por la reparación, la habilitación y la restauración. También por último tenemos lo que es la compensación por el impacto. Esto quiere decir que él reemplaza lo que se afecta. Y por último tenemos la legislación ambiental. Esto quiere decir que esto regula la interacción de la humanidad y del resto de los componentes biofísicos para mejorar el medio ambiente y sea un poco más natural, no artificial como en algunos proyectos pues se llega a generar. Encontramos también que dentro del análisis de la legislación ambiental podemos encontrar la adaptación al cambio climático. Esto quiere decir que el cambio climático puede generar cualquier cambio en el clima a través del tiempo, ya debido a esto su viabilidad tanto natural como artificial. La siguiente. Yo creo que hasta ahí llega mi interpretación acerca del estudio técnico. Bien. Bueno, buen día para todos. Continuando con la exposición, un poquito sobre el análisis de riesgos ante desastres naturales. El análisis de riesgos es el proceso de análisis, como su nombre lo dice, y revisión de información que se relaciona con la situación territorial dentro del área de influencia de la propuesta, en función de los factores de riesgo que potencialmente tendrían un mayor efecto en la propuesta del proyecto. Los factores están determinados por amenazas presentes y por el grado de vulnerabilidad dentro de las medidas correspondientes para fortalecer las vulnerabilidades y también minimizar los factores de riesgo. Es importante que se cuente con el personal calificado. No cualquier persona puede estar encargada de realizar el proyecto de algún problema que tenga la sociedad. Tenemos criterios para el análisis de riesgos. Existen diversas metodologías para la evaluación de riesgos. Cada una de las metodologías requerirá participación especial de personal calificado en cada materia. Tenemos también el análisis de los riesgos. Es necesaria la identificación de peligros que se puedan generar riesgos. También se recomienda utilizar la herramienta AGRIP, que esta es una herramienta que permite la identificación de potenciales amenazas en el sitio donde se va a construir. Tenemos también la evaluación de riesgos. Esta fase permite conocer los riesgos más importantes, así facilitando la elección de posibles alternativas. También se recomienda identificar y clasificar las fuentes de peligro según sean sus causas. Tenemos también las medidas de reducción de riesgos. De acuerdo con la información obtenida y la identificación de peligros, se deben describir y detallar las principales acciones de prevención, de mitigación y contingencia que se puedan presentar como consecuencias de un siniestro. Tenemos también la incorporación de análisis de riesgos en los proyectos. Para la incorporación de análisis de riesgos en los proyectos se debe realizar un análisis técnico y que permita definir el tamaño del proyecto, cuándo se producirá, qué debe estar en función de la demanda objetivo, lo que mencionaba anteriormente mi compañero, la localización del proyecto, dónde se ubicará. Se también debe definir considerando que no se esté exponiendo a potenciales peligros, la tecnología por utilizar, cómo se construirá o producirá. Como es un proyecto muy importante y grande, debe de evitarse los mayores riesgos posibles. Se debería también examinar si se consideran
medidas estructurales y no estructurales. Debemos analizar el área de influencia y ubicación del proyecto, analizar los diferentes fenómenos naturales que pueden suceder en el área de influencia del proyecto, valoración del índice de amenazas, que es como se mencionaba la herramienta AGRIP, determinar cuáles de las amenazas identificadas pueden afectar el proyecto, determinar las vulnerabilidades que podrían enfrentar el proyecto durante su ejecución y operación. También debemos determinar las pérdidas o daños que podrían ocasionar el fenómeno natural en el proyecto en caso de que esto ocurra. También definir las acciones que permitan reducir vulnerabilidades y el impacto de los fenómenos naturales identificados. También se debe cuantificar los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento. Tenemos la legislación de análisis de riesgos, los principales marcos normativos vigentes a nivel internacional que Guatemala firmó en materia de gestión son la Política Centroamericana para la Reducción de Riesgos a Desastres, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el marco de Sendai para la reducción de riesgos y desastres, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible. También tenemos la aplicación de normas y estándares. Se debería consumar con las reglas establecidas por la CONRED, reglas de reducción de desastres. Tenemos también como paso número 1 el análisis de amenazas, análisis de vulnerabilidad, reporte de análisis de gestión de riesgos en la inversión pública, definición de medidas de reducción del riesgo. Bueno, y el último paso es la definición de medidas de reducción de riesgo. ¿Qué debemos evaluar al finalizar el estudio ambiental, integrando el análisis de cambio climático y análisis de riesgo? El análisis ambiental debería decidir la función de recuperación ambiental frente a los impactos negativos causados por el plan por medio del diseño y utilización de las medidas de mitigación del medio ambiente. Tenemos como número 2 el estudio administrativo. Este estudio establece los elementos y las herramientas que definen la estructura organizacional del ente que estará a cargo de la inversión, es decir, la ejecución y postinversión, la administración, operación y mantenimiento del proyecto, analizando su sostenibilidad y garantizando su operación. Tenemos como objetivo del estudio administrativo demostrar la factibilidad administrativa del proyecto, contribuir al flujo de fondos con los gastos administrativos que forman parte de los costos que deben cubrirse anualmente durante la vida útil del proyecto, determinar el ente que administrará el proyecto. También tenemos la administración de un proyecto. Esta se define como el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades en cada una de las fases de un proyecto. Esto es con el propósito de alcanzar los objetivos previamente establecidos. Está la planeación administrativa, el sistema de control y seguimiento, programas de capacitación, programa de promoción y divulgación social. Tenemos también el tipo de organización que administrará el proyecto. Son las asociaciones y sociedades civiles, es decir, el Código Civil y Notariado, sociedades mercantiles, el Código de Comercio, ley del fortalecimiento al emprendimiento, municipalidades, ministerios, los COCODE, comités, también tenemos la ONG, fundaciones, iglesias, entre otras. Tenemos la estructura organizacional. Esta se define como que esta es la que define cómo se va a ordenar la entidad que regirá el plan, instituye autoridad, jerarquías, cadenas de mando, organigramas, divisiones de trabajo, entre otras. Tenemos aquí un ejemplo de dos organigramas, el organigrama vertical y horizontal. En ambos organigramas tenemos la dirección general, la gerencia 1 y 2, la supervisión y los agentes. Tenemos también los recursos para administrar el proyecto, son los recursos humanos, personal necesario para administrar el proyecto y personal capacitado claramente. Los recursos financieros son los recursos monetarios necesarios para los gastos administrativos.
Eso quiere decir que ya el proyecto tiene un costo destinado y deben seguir el presupuesto que este proyecto tiene. Los materiales, el mobiliario y equipo de oficina, útiles de oficina, entre servicio de internet, equipo de cómputo, entre otros. También tenemos los costos administrativos. Estos comprenden aquellos que se realizan durante la administración del proyecto posterior a su ejecución. Dentro de los más comunes están los honorarios del personal, los costos de capacitación, costos legales, pago de arrendamiento, gastos de mantenimiento del equipo, servicio telefónico, energía eléctrica, agua potable, comisiones, viáticos, compra de mobiliario y equipo de oficina, entre otros, dependiendo del tipo de proyecto a administrar, así serán también los costos. Tenemos aquí un ejemplo de proyección de gastos administrativos. Es un proyecto de sistema de agua potable. También están los manuales administrativos. Es importante considerar la elaboración de los manuales administrativos que orienten la realización de los procedimientos respectivos, así también como la utilización de recursos para la administración, operación y mantenimiento. Entre estos manuales están los siguientes: el manual operativo, manual de normas y procedimientos, manual de organización y funciones y los manuales contables. Tenemos aquí un proceso de análisis administrativo que ya lo había mencionado anteriormente mi compañero. Y tenemos como último que debemos evaluar al finalizar el estudio administrativo. El estudio administrativo debe demostrar la factibilidad administrativa proponiendo los mecanismos para lograr su viabilidad y garantizar el funcionamiento del proyecto durante el periodo determinado en su formulación. Es decir, que los proyectos tienen así como un costo, un presupuesto establecido, también tienen un tiempo determinado que se debe cumplir. Tenemos como último tema el estudio legal. Este se basa en la revisión y estudio de normativas jurídicas en relación con la naturaleza del plan en su fase de formulación, ejecución, operación y mantenimiento, con los requisitos legales que se necesitan, es decir, las licencias, funciones, avales y otros. Tenemos la determinación del marco institucional del proyecto. Se deben conocer todas las relaciones jurídicas. Este análisis de las relaciones entre el proyecto y los agentes externos e involucrados, es decir, los beneficiarios, permite establecer las responsabilidades en la ejecución, operación y mantenimiento del proyecto. Tenemos aquí un ejemplo de marco institucional de un proyecto que tiene como concepto regulación técnica, control y apoyo, institución, ente sector, rector sectorial, Contraloría General de Cuentas, universidades. También están la competencia sobre el proyecto, emite el aval del proyecto, el artículo 2, función fiscalizadora y de control gubernamental, ley orgánica de la CGC, apoya a las municipalidades con los programas de ejercicio profesional supervisado. Tenemos también el análisis del marco jurídico. Este permite identificar los aspectos regulatorios que incidirán en el proyecto en sus fases de inversión y postinversión. Se considera el marco legal. También es importante considerar la generación del bien o servicio, la localización del proyecto, la utilización de insumos y materia prima. Tenemos aquí el ejemplo del análisis del marco legal de un proyecto. También están las normas que se deben cumplir en la fase de inversión. En la ejecución del plan ya se tiene que conocer las reglas a consumar con anterioridad. O sea, las normas que hablamos antes. Normas que deben cumplirse en la fase de postinversión. Tener en cuenta lo cual está normado referente a los fondos a usar para el buen desempeño del plan. O sea, las fuentes de financiamiento para la postinversión, ejemplificando la utilización de recursos según su origen, como es la situación de lo cual instituye la ley del IVA. Tenemos también los costos relacionados con el marco legal. Estos precios tienen que ser considerados en el análisis técnico y el análisis administrativo. También están los aspectos importantes para fortalecer el análisis legal. Todo proyecto de inversión por su tipología
debe cumplir con diferentes leyes y normas. Y muchas gracias a todos por su atención.